Hola, espíritus y demonios. Espero me disculpen por no poder levantarme. Me encuentro un poco tieso. En realidad me encuentro un poco tieso a diario. Me torcí un poco el cuello jugando a los muertos. Pero no me dolía como imaginé. Así que llamé a mi quiroestirador. Por supuesto, algunas personas buscan otras formas de sufrir, como el anciano de nuestra historia de terror. Para conservar su energía, decidió casarse con una mujer más joven. A esta obra plasmática la he intitulado El muñeco asesino. El muñeco asesino. Hey, Clyde, what's the matter? I thought I left my dog here, Cuckoo. You left your dog here? But Clyde, can't you read? This is a no barking zone. Oh, no. Oh, yeah, kiddo. I'll bet the cops collared him. Well, we better get to the pound. Espero que se hayan divertido, niños. Y no lo olviden, donde quiera que estén, vean lo que sea, volveremos a reunirnos a la misma hora en unos días. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué lindo día! Perfecto. Vamos, anímate. No, más tarde. Será mejor que espere. ¡Ay, qué rico sol! ¡Hola, cielo! No logro sacarlo de la casa. El Radio City Music Hall presenta a Joseph Renfield y a Coco el payaso. Muy bien, demos un fuerte aplauso a Coco el payaso y al vaquero Clyde. Vamos a recibirlos. Aquí los tienen, damas y caballeros. Coco y Clyde. ¿Quieres mi opinión? No en especial. ¿Qué te parece si le rebajas un poco la frente? Nadie te preguntó, Coco. Llevas 2 meses tallando esa cabeza. Levanta más los pómulos. ¡Oh, demonios! No lo digas. Lo que menos quiero es escucharte y te lo advertí. ¿Coco te ha vuelto a molestar? ¿Coco molestarme? ¿Qué ocurrencia? He traído tu correspondencia. For a swim. I want to take you away from your friend. Lucy went home. For Christ's sakes, Joe, you're going to be jealous of my female friends now, too? I'm sorry, I guess I'm just depressed. Well, of course you're depressed. You sit in this dark little room all day talking to yourself. It's not healthy. ¿Has estado tomando tu medicina? Me siento bien, te lo aseguro. ¿De qué color debo vestirme en tu funeral? Si quieres provocarte otro infarto, vamos, adelante. No te enfurezcas conmigo. No estoy enojada contigo, pero me siento frustrada. Es necesario que te preocupes más por tu salud. Es magnífica, ¿no, Coco? She's a real piece of work, all right. Sin duda, es una persona muy especial.
¿Qué sucede? No vas a creerlo. Esto es en verdad increíble. Me invitan a un homenaje a la época dorada de la televisión. ¿Qué? Sí, es un programa especial. Desean que presente una de mis antiguas rutinas con Coco y Clyde. Espera un momento. ¿Crees que puedas hacerlo? I mean, they're not giving you much notice. Up to it. Porque no falta ya mucho tiempo, Joseph. Ellie, es lo que necesito. Creo que me volveré loco. ¿Quién puede decirlo? Podría ser el principio de una nueva época. No debemos dejarnos llevar. Es solo un programa, solo eso. Pero no sé. Tal vez permitirá que salgas de casa. Sí, claro. Vaya, hay tantas cosas que hacer y cientos de personas a quien llamar. Linda, he estado pensando. En lugar de presentar una de mis antiguas rutinas, prepararé algo nuevo. Espera un momento. No debes presionarte demasiado. No te permitiría hacer esto si vas a volver a enfermar. Enfermar. Pero si ya te dije que hace años que no me siento tan bien. Pero tal vez debamos llamar al doctor Limpan para que te examine por si acaso. Porque ya tomo demasiados medicamentos. De acuerdo, no más doctores. ¿Podrías al menos tener a alguien que te ayude? ¿Harías eso por mí? No. Ya no conozco a nadie. Tal vez mañana coloque un anuncio clasificado en el periódico. ¿En el periódico? Jamás se sabe quién puede llegar en esa forma. Voy a hablar con mi profesor de actuación. Conoce a muchas personas. Seguramente habrá alguien que pueda ayudarte. De acuerdo. What's that all about? I don't know. I guess I feel inspired. Inspired, eh? And this is Joseph's workshop. I can't tell you how excited I am. I grew up on this stuff as a kid. Didn't we all? Oh, wow. Qué extraño. Él sabía que ibas a venir. ¿Por qué no esperas aquí ir a ver si puedo encontrarlo? De acuerdo, gracias. No lo toques. Nunca se sabe dónde ha podido estar. ¿Quién anda ahí? ¿Quién querrías que fuera? ¿Cómo logras hacer eso? No te lo diré, tú debes averiguarlo. Oye, Joseph, ven aquí. Un sujeto nos ha estado espiando. Por favor, Coco. Debería ser más amable con el joven. No queremos que se asuste, ¿verdad? No me asusto tan fácilmente, señor Renfield. Para empezar, no soy el señor Renfield. Soy Joseph. Sí, señor. Es un gran honor para mí. Ellen te dijo que halagarme sería parte de tu trabajo. Ah, no, en realidad fue mi idea, señor. Huh. ¿Y por qué conoces a Ellen? Ella estudia actuación con un amigo mío. ¿Y ustedes se conocen bien? En realidad nunca nos habíamos visto. Tuve que dejar mis clases hace unos meses. Ah. Pues, en ese caso pasemos a lo interesante. ¿Trabajaste con marionetas alguna vez? Tengo experiencia con animatronics. Son marionetas mecánicas con control remoto y circuito de computadora. Ese tipo de cosas. He traído algunas fotografías que le podrían interesar. Las marionetas no son máquinas. Son una extensión de quien las mueve. Nos convertimos en parte de ellas. Si te resulta muy complicado, no deberías hacerlo. Señor Renfield, Joseph, quiero aprender. Es por eso que estoy aquí. Y ahora tengo la oportunidad de aprender este arte de un maestro. Quiero aprovecharla, créame.
Sí. Sensacional. Gracias. Te dije que lo haría. Sí, lo sé. Hablaremos de eso más tarde. Rick, te dije que hablaremos más tarde. Debo irme. ¿Quién era? Un amigo de la clase. Oye, ¿y cómo va? ¿Cómo se llama? David. Lo hará bien. Grandioso. ¿Qué? No lo sé, parecía demasiado ansioso. ¿No te simpatiza? Sí, cómo no. Tiene buenas recomendaciones. Es solo que me dio la impresión de presionar demasiado. Oh. Pero si es el apropiado para ayudarte en tu número, estoy de acuerdo, amor. I'm glad to see you so pleased. Dejé la cena en el horno de microondas. ¿A dónde vas? ¿A dónde todos los martes? ¿A mi clase de actuación? Do you have to go? Why can't we have dinner at home? Well, it's the only chance I get to get out of the house. You may like being shut in, but I don't. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Depende, Coco. ¿En qué piensas tú? Ella no haría algo semejante. No ahora que las cosas por fin empiezan a mejorar. No lo haría. Dime que concuerdas conmigo. Oh, there you are, Clyde. I lost you in that last wave. I lost me in that last wave, too. Oh, and by the way, Clyde. Damn it, I keep getting the strings tangled. Well, now, it's okay, it's okay. Don't get frustrated. Hey, you're using too much wrist. Now, just think of the arms and hands as a long appendage reaching down through the controller into the puppet's toes. Okay? Just back and forth real easy. Like this. See? Just don't force it. It's amazing how you do that. Thanks, kiddo. I've been in this business a long time. It should be amazing. Oh, I'm sorry. Here, you try it. Okay. Oh, there you are, Clyde. I lost you in that last wave. I lost me in that last wave, too. Ah, aquí estás, Clyde. Te perdí en la última ola. Ajá, yo también me perdí en la última ola. Ah, por cierto, Clyde, cuando te pongas de pie en el deslizador debes gritar Jerónimo y no ayúdame, mamá. Oh, gracias, Coco. ¿Y qué debo gritar cuando el deslizador me caiga encima? Es cuando debes gritar ayúdame, mamá. Oh, está mucho mejor, mucho mejor. Ven, ven. Oh, cielo, ¿no estuvo magnífico, David? Vamos a almorzar. En 2 semanas aprendió lo que me tomó 2 años. ¿Viste la escena? Sí, me pareció interesante. ¿Qué te parecieron los nuevos diálogos? Están bien. Diría que son grandiosos. David los escribió. Joe, has recibido diversos premios por tus diálogos desde antes que él naciera. Se le contrató para ayudarte con el programa, no para cambiarlo. Solo actualicé el material de los 50s a los 90s. Es todo lo que he hecho. Pero el programa que presentarás es un tributo a los 50s. Te sugiero que lo dejes como estaba. I suggest you change it back. No, but I like the changes. No, me agradan los cambios. Funcionan mejor. ¿Y quién dirige el programa ahora, él o tú? ¿Estás bien, Joe? Sí, bien. Want me to go get her? No.
Estaré mejor, solo quiero recuperar la respiración. ¿Qué sucede, Joe? Nada. ¿Hay algún problema entre Ellen y tú? ¿Quieres que hablemos de eso? Creo que hay alguien de su clase de actuación. Do you want to talk about it? I think there's someone in her acting class. What do you mean? ¿Crees que tiene un amante? No, solo estoy diciendo tonterías. Volvamos a trabajar. Si lo deseas, puedo ir el miércoles a su clase de actuación e investigar lo que sucede. No habrá problema. ¿Miércoles? Su clase de actuación es el día anterior. No. Era los martes, pero la cambiaron hace como un año. Por eso tuve que dejarla. No. Sorry, Joe. Really. That's okay. No creo que debas regresar mañana. Oye, ¿qué tienes contra mí? No entiendo cuál es el motivo por el que me odias. Quisiera que se hiciera lo más discretamente posible. Pero si es cuestión de dinero, seguramente podremos llegar a algún arreglo. ¿Crees que mi intención es obtener dinero? ¿Qué mente tan sucia tienes? Por cierto, ¿cuánto tiempo hace que engañas a tu esposo? ¿Cómo te Dejen de atreves? pelear, se lo suplico, ya basta. ¿Oíste lo que me dijo? ¿Permitirás que me trate así? Quiero que lo despidas, Joseph. No presentaré el programa sin él, lo necesito. Me necesitas a mí, no lo quiero en mi casa. Joe, descuida. No quiero que te preocupes. El programa es lo más importante. The most important thing. Estaremos en contacto. Lo prometo. David, no te vayas, espera. What's the matter with you? David is my friend. Oh, he's your friend, is he? You can have friends, but I can't. I never said you can't have friends. That's news. In the past 8 years, I've lost every friend I've had because of you. I'm sick of your jealousy. I'm sick of you trying to control me like I'm one of your goddamn puppets. Where are you going? To see a friend. Jamás he confiado en esa mujer. Sigue mi consejo. Lo único que digo es que tal vez deberías investigar un poco. Hazlo. Querida Ellen, lo de anoche fue maravilloso. Adoro cómo me hace sentir, Rick. I should have listened to you, Coco. You knew. You knew. It wasn't exactly hard to see coming. She's young and beautiful. You're just a tired old man. ¿Qué voy a hacer? ¿Te refieres a ti siendo tú o si tú fueras yo? Me divorciaré. Mañana llamaré al abogado. Jamás quiero volver a verla. El divorcio te costará dinero. Sugiero que la castigues con tus propias manos. No, yo... No puedo, no puedo. Claro que sí. No. No, yo no.
¿Coco? ¿Coco? Helen. Sorry, old man. Lo siento, viejo. ¿Ya está muerto? Le falta poco. Joseph, this is Rick. He's a puppeteer just like you. Aren't you, baby? Mm-hmm. Joseph, él es Rick. Domina las marionetas igual que tú. ¿Tú qué opinas, Joe? Sé que no es tan elegante como lo que tú haces, pero con un poco de dinero... Tuyo, amor. Creo que llegará a ser muy famoso. Adiós, Joe. Debes ir a lavarte. Llama a rescate. ¿Dónde dejaste el verdadero Coco, cielo? Está allá abajo. Vamos, Linda, no disponemos de mucho tiempo. De acuerdo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Tienes que salir de aquí. Esto no es gracioso. Aquí arriba, nena. Coco tal vez haya sido una marioneta, pero al final, Joseph tuvo que pagar los platos rotos. En cuanto a mí, chicos, tal parece que mi dolor de cuello era más grave de lo que imaginaba. Pero ya casi termino con mi terror terapia. Un pequeño ajuste y podré salir de aquí. Well, Coco may have been the puppet, but in the end, Joseph was the one who paid for Marionette. As for me, kiddies, it seems my pain in the neck was more serious than I thought. But I'm almost finished with my scarapy. One more adjustment, and I'll be out of here. Anytime you're ready, Bones. Esto es a lo que yo llamo sufrimiento instantáneo. ¡Ah!